Están viendo, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, se ve. ¿Están viendo? Sí, sí. Bueno, perfecto. Ay, no. Toqué sin querer. Ahora me pide cosas. Ahí va. A ver. Mostrar mi pantalla. Lo están viendo, ¿verdad? Ahí quedó ya. Bien, muy bien. Vamos entonces con este nuevo algoritmo. Se llama SOM, significa Self Organization Maps. Este algoritmo tiene una característica que lo diferencia del que vimos en la clase pasada. Y este algoritmo es para cuando nosotros, ¿se acuerdan el concepto de un set de datos clasificados? ¿Sí? Cuando yo tengo un set de datos que no está clasificado, es decir, que no identificamos una variable dependiente, es decir, una variable cuyos valores están condicionados por los valores de otras variables. ¿Sí? Entonces, cuando yo identifico que el set de datos que tengo no tiene ninguna variable dependiente porque ningún valor está condicionado por ningún otro dentro del set de datos, entonces una opción es utilizar este algoritmo. ¿Sí? Es utilizar este algoritmo que aplica cuando yo no tengo variables dependientes y son todas independientes. ¿Está bien? Eso sería una de las primeras cosas que tenemos que decir respecto de este algoritmo. Es decir, por otra parte, es una red neuronal, ¿sí? Es una red neuronal que se llama de aprendizaje no supervisado. Acuérdense que los supervisados es cuando teníamos una clase o una variable dependiente, y el no supervisado es cuando teníamos cuando no teníamos, el no supervisado es cuando no tenemos una variable dependiente. Es decir, no hay nada que indique que la red se está comportando de manera correcta, ¿sí? O incorrecta, dado que no hay ningún atributo clase, ¿sí? Hacia el cual la red tiene que tender. Es decir, no hay una salida hacia la cual nosotros tengamos que, ¿se acuerdan que la vez pasada dimos el ejemplo de si jugaba o no jugaba al tenis? ¿Sí? Y el juega tenis era justamente esa variable dependiente que estaba claramente condicionada por el estado del tiempo, por los distintos opciones o variables que describen el estado del tiempo. Entonces, en este caso, imagínense tener ese mismo set de datos y no tenemos el juega tenis o no. Entonces, ¿qué es lo que haríamos, ¿no? Con un set de datos como ese, donde no existe una clase que lo describa? Entonces, trataríamos de buscar de alguna manera agrupar, ¿sí? Agrupar a esos registros, ¿sí? Para que de alguna manera nos describan escenarios similares, ¿está bien? Condiciones similares. Entonces, lo que tenemos acá entonces es esta red, que es una de aprendizaje, esta red neuronal, que tiene un tipo de aprendizaje no supervisado, ¿sí? La red lo que tiene es la posibilidad de descubrir lo que se llaman rasgos comunes o patrones, también se le dice, rasgos comunes o patrones, es decir, encontrar similitudes. Si nosotros agarramos el set de datos que trabajamos la semana pasada, trataríamos de encontrar registros, ¿sí? Entre la combinación del estado digamos, de lluvia, de humedad y viento, que sean lo más parecido entre sí, ¿sí? Y agruparlos, que tengan un estado del tiempo parecido, ¿sí? Eso sería lo que haría esta red, buscar similitudes. Y una vez que encuentra esos rasgos comunes, arma grupos, ¿sí? Arma clusters o rasgos comunes y los va separando. Dice, bueno, esto lo voy a poner bajo este nombre, puede ser o un color azul, o estos son más parecidos y son naranjas, ¿sí? ¿Qué es lo que haríamos? Esto es parecido a lo que haríamos nosotros, ¿sí? Tratando de buscar la similitud con lo que haríamos nosotros con la capacidad de ordenamiento, ¿sí? Nosotros, si nos dan, por ejemplo, tenemos, ¿sí? Un conjunto de figuras, ¿sí? Que tienen distintas formas, o sea, figuras geométricas, ¿no? Que pueden ser triángulos, círculos, cuadrados, y a su vez esas figuras geométricas tienen diferentes colores, ¿no? Pueden ser azules, rojas, verdes, amarillas, ¿sí? Diferentes colores. ¿Qué es lo que haríamos, qué es lo que podríamos hacer, ¿sí? Si alguien nos dice
libremente que que juntemos las figuras que tengan, digamos, las características en común. ¿Qué es lo que harían? Pregunto, ¿no? A ver si alguien contesta. O sea, arbitrariamente, por ejemplo, no sé, decir, agruparía a todos los que tienen una menor cantidad de, no sé, X vértices en un grupo. Bueno, bien. Ok, imagínate que tenés, por ejemplo, círculos, triángulos y cuadrados. Y de 4 Bueno, colores claro. diferentes. Y de 4 colores diferentes. ¿Qué harían? Supongo que organizaría que estén ubicados medio que en una cuadrícula, que estén en un extremo los más pequeños, en un extremo los que más vértices tienen, en uno de los que menos vértices tienen, y después más arriba o más abajo según el color. ¿Qué hacemos con el círculo? Pregunto, ¿qué hacen con el círculo? 0 vértices o infinitos, depende de cómo se quiera interpretar. Por eso pregunto, digamos. ¿Cómo lo haríamos más fácil en lugar de hablar de vértices? Para que no sea tan complejo porque el círculo queda como ahí, ¿no? Es decir, o son infinitos vértices o ninguno, no sé. ¿Cómo podría ser? ¿Qué harían? Otra idea. Yo lo dividiría primero por figura geométrica, Ajá, cada uno, y luego adentro de cada figura geométrica los ordenaría por color. claro. Serían Y entonces, luego bien, haría un match, digamos, entre comillas, si se quiere, entre color azul círculo y color azul triángulo, y los pondría más cerca a esos, y así iría ordenando una especie de rompecabezas, un mapa, no bueno, sé, medio así. está bien. O sea, fíjense que fueron haciendo distintas estrategias, ¿no? De agrupamiento, ¿sí? Distintas estrategias que, digamos, puede haber alguna mejor que otra, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros estábamos hablando que esto no es matemático, ¿no? Son criterios, algo hace que uno decida ir por un camino o por el otro, ¿sí? Podemos agregarle además que los círculos tienen 3 tamaños, ¿sí? Además de tener colores, 4 colores, hay 3 figuras de 3 tamaños diferentes de 4 colores. Si seguimos agregando cada vez más variables, vamos a encontrar más estrategias de agrupamiento. ¿Se entiende? Que bueno, no estará ni bien ni mal, es una estrategia de agrupamiento, ¿sí? Es como que uno va y cuestiona el placar con toda la ropa, por qué la tenemos ordenada de tal manera, mientras me sirva para que yo encontrar las cosas, va a estar bien, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos va a hacer este algoritmo es tratar de encontrar esa estrategia de agrupamiento, ¿sí? Por algún criterio que tenga mayor probabilidad o que tenga más peso que otro, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? O sea, perdón, este algoritmo lo que hace justamente es eso. Yo le digo, che, ordename de la manera más eficiente No, posible y esto ordena, es muy en realidad vos le vas directamente, vos una vez que pones este algoritmo, decís, aplicás SOM, el algoritmo solo va a empezar a encontrar esas, esos patrones. El Ok. tema es cómo lo haría. Vamos a pensar cómo lo haríamos. A ver, imaginémonos que nosotros tenemos este ejemplo, ¿no? De las figuras geométricas y que tenemos 3 variables, ¿no? Que sería la forma, el tamaño y el color. Entonces, lo que tenemos que hacer es, el trabajo en sí es estas figuras, vamos a imaginar que tenemos alguna caja, ¿sí? Una caja, que tiene a su vez divisiones, ¿no? Esa caja. Entonces, nosotros tenemos que tratar de, en realidad, lo que hace el algoritmo, nosotros tenemos la capacidad de la visión, los humanos, nosotros vemos. Entonces, con las figuras geométricas, las vemos, las figuras geométricas, la visión nos permite identificar los colores, las formas y el tamaño, ¿sí? Pero el algoritmo no tiene visión, ¿sí? El algoritmo lo que hace es toma la información que le estamos dando. Hay un registro que dice triángulo, tamaño medio, color rojo. Y así con todas las figuras, ¿sí? Que tenemos, que pueden ser cientos de esas figuras, un montón, ¿sí? Entonces, el algoritmo tiene esa información, pero no tiene capacidad de visión, como tenemos nosotros, porque nosotros en este caso la visión nos está ayudando
y más rápidamente podemos resolverlo. Pero como el algoritmo no tiene visión, entonces lo tiene que resolver de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que harían? ¿Cómo lo resolvería el algoritmo que no tiene visión? Esto de distribuir estas figuras con estas 3 características que las describen. Imagínense que tienen una caja con divisiones adentro. No importa cuántas divisiones, elijan arbitrariamente las que quieran. ¿Cuál sería la manera de que este algoritmo funcione? A ver si a alguno se le ocurre. ¿Qué haría el algoritmo? No tiene visión, entonces ¿cómo lo resuelve? ¿Que le tenés que cargar los atributos de cada uno de los registros? No, lo sabés, por supuesto. Vos tenés un set de datos donde tenés figuras geométricas, ¿está bien? Entonces, un registro, imagínense igual como hicimos la semana pasada con el estado del tiempo, los valores y los valores de cada uno, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era el set de datos que vimos la semana pasada? Así, imagínate set de datos. Entonces, cada registro tiene, por ejemplo, forma triángulo, tamaño medio, color rojo, abajo, figura triángulo, tamaño grande, color naranja, y así sucesivamente. Entonces, lo tenemos que ubicar, vamos a suponer que lo tenemos que ubicar en una cajita y lo tenemos que ubicar todos los que nos parezcan que tienen que ir juntos, los tenemos que poner juntos. ¿Qué es lo que hacen Y al principio de todo? se le indica un orden de prioridades al sistema que priorice, no sé, la simbología, después el tamaño, después el color. Puede ser, sí, pero digamos, el proceso. ¿Cómo empieza el proceso? Dice, bueno, yo la verdad que voy a empezar a jugar con lo que tengo. Entonces dice, bueno, voy a agarrar, empezamos, ¿no? Empiezo a recorrer de arriba para abajo. Entonces agarro la primera. La primera digo, bueno, la voy a poner en la primera o alguna al azar. Supongamos alguna al azar. Entonces digo, bueno, esta la voy a poner en esta de lugar, ¿sí? Vamos a suponer que elijo 3. Hay que elegir 3. Entonces dice, bueno, agarro 3 al azar, 3 de esas, imagínense que tenemos un registro que tiene cientos de estos, una tabla que tiene cientos de estos registros, y agarro al azar 3, para ponerlos en 3 lugares, en 3 divisiones diferentes de nuestra cajita. Hasta ahí es al azar. ¿Vamos bien? Sí. ¿Me siguen? Bueno, listo. Entonces, y fue al azar. Pudo haber sido, en una división, pudo haber sido un triángulo rojo, grande, en la otra pudo haber sido cualquier otra cosa y así sucesivamente. Entonces digo, bueno, listo, ya puse 3 en 3 divisiones diferentes de la cajita. Y ahora tengo que ir y digo, bueno, ¿y qué hago con el resto? ¿Qué hago con el resto? Entonces digo, bueno, vuelvo a agarrar una por una. Agarro una y digo, ¿a quién se parece más de estas 3? ¿Sí? ¿A quién se parece más? Entonces, digo, se parece más a la que está en la segunda división. ¿Por qué? Y porque tiene la misma forma. Bueno, entonces como es de la misma forma, lo voy a poner acá. Agarro otra. Y esta, ¿a quién se parece más? Y me fijo por cuál cosa se parece más a cualquiera de esas. ¿Sí? Dice, entonces le voy a poner acá. Es como, bueno, ¿a quién se parece más? ¿Sí? Es como cuando uno agarro el mazo de cartas y tengo que armar 3 pilas. Entonces, las primeras 3 cartas son al azar. ¿Sí? Cuando empiezo con el mazo de cartas y me aparece una carta, digo, a ver, ¿dónde me conviene más? ¿A quién la encuentro más parecida? ¿Es más cerca por el número? ¿Más cerca por el palo? Bueno, entonces las voy poniendo. Y voy utilizando algún criterio para armar 3 pilas. Y encuentro lo que se parezca más, ¿sí? Algún criterio, ¿sí? Entonces, yo voy armando esto. ¿Y qué va a pasar al final del camino? Digo, bueno, armé 3 grupos, qué sé yo. Me dio un resultado, ¿sí? Después lo que tengo que ver es qué tanto este resultado, ¿sí? Es homogéneo, ¿sí? Después vemos cómo lo hace el algoritmo. Tengo que ver qué tan resultado es homogéneo lo que yo tengo acá adentro. Entonces, aplico algún cálculo y me fijo, bueno, voy a volver otra vez a hacer esto, voy a hacer esto de vuelta, ¿sí? Y voy a tomar ya la información que tengo y vuelvo otra vez a hacer este mismo ejercicio. Hasta que en algún momento, ¿sí? Tomando el conocimiento que ya aprendió, ya sabe algo, ya tiene información, vuelvo otra vez a que el algoritmo se ejecute y me fijo si estas cartas ahora se cambiaron de mazo, ahora quedaron mejor ubicadas en otro mazo, ¿sí? Hasta que esto se ejecute y diga, no,
ya me quedo con, o sea, ya no quiero más cambios, estoy bien así, estoy estable, digamos. Me parece que estos grupos que armé son bastante parecidos, porque ¿qué puede pasar al principio con esta dinámica que se le estoy contando? Y que tenga grupos, pero que en realidad esos grupos no sean tan homogéneos. Entonces lo que tengo que hacer es, en una segunda vuelta, volver otra vez a aplicar el algoritmo y decir, bueno, a ver ahora dónde me resulta mejor ubicarlo, ¿sí? Dadas ciertas condiciones X, ¿sí? Entonces, lo que hace es perfeccionarse. El algoritmo es como que aprende, por eso es de aprendizaje, ¿sí? No supervisado, nadie le dice cuál es la mejor manera de agruparlo. No hay una receta, no hay un esto está bien o esto está mal. Simplemente lo que va a hacer es, va a juntar lo que encuentre que le parezca que es similar, ¿sí? Y yo le puedo decir, mira, armame 3 grupos, o armame 4 grupos, o armame 5 o 6. Y obviamente, ¿qué puede pasar si yo le digo un número excesivo de grupos? ¿Qué puede pasar si yo le digo, armame 6 grupos o 9 grupos con todo lo que yo te estoy diciendo? ¿Qué puede pasar? Que a una variable le esté exactamente igual de parecida a una u otra y no sepa qué hacer el sistema. O que tenga quizás, o que algunos grupos, porque yo fuerzo a armar, no sé, dijimos 9 grupos, ¿no? Yo fuerzo a armar 9 grupos. ¿Y qué puede pasar? Que yo a lo mejor no tenga alguno de esos grupos, tal vez tenga casi ningún registro, digamos, ¿no? Muy pocos. ¿Qué puede pasar? Que algunos tengan más y otros tengan muy pocos. ¿Qué haríamos en ese caso? Eliminás ese grupo. Claro, decimos, pará, 9 me parece un montón. Entonces vos te fijas cuántos de esos grupos quedaron muy despoblados y decís, bueno, hay 3 que en realidad no tienen demasiada cantidad. Entonces digo, bueno, vamos a hacer ahora 6 grupos. Entonces, ¿qué va a pasar con esos pocos que estaban dispersos en esos 3 grupos despoblados? Los reubica en otros, ¿sí? Que les parezca, por supuesto, lo más parecido posible. ¿Se entiende? Ese es el concepto de lo que hace el algoritmo. Porque lo que tiene que trabajar es con la información que tiene. Mira los valores de las variables que son todas independientes. Y busca la similitud entre cada uno de esos grupos que yo le definí, que son 6, armame 6 grupos. Entonces, ¿qué hace? Pone al principio en cada grupo, pone una de esas figuras geométricas o cartas, lo que fuera, y luego va buscando similitudes para ir cargando esas pilas. Y bueno, y después me devuelve, acá hay más, acá hay menos, ¿sí? Y yo trato de ir llevando a que el algoritmo distribuya las cosas de una manera que a mí me sirva, ¿sí? Que me parezca que está bien, que me parezca a criterio mío que está bien. Acuérdense que me parezca a mí que está bien, ¿con qué estaba relacionado? ¿Por qué a mí me puede parecer que está bien o no está bien? Con la homogeneidad del grupo. Pero ¿qué más? ¿Qué información manejo yo también? ¿Se acuerdan? Vamos a las primeras clases, ¿no? El contexto del problema. Claro, recuerden que yo estoy ahora ya trabajando en el modelado, ¿se acuerdan? Estoy trabajando en la fase de modelado. Entonces, en la fase de modelado, ¿qué tengo yo en mi cabeza? El problema que querés resolver. Claro, tengo información de quién, ¿cómo se llamaba eso? ¿Tengo entendimiento de qué? ¿De qué tengo entendimiento? Del negocio. Exactamente, tengo entendimiento del negocio y puedo discernir entre que tener 6, tener 4 o tener 9 grupos va a estar bien o va a estar mal, porque tengo entendimiento del negocio. ¿Y de qué más tengo entendimiento? De las necesidades y la problemática que quiere resolver el cliente, digamos. Eso lo dijimos recién. ¿De qué más tengo entendimiento? De los datos. Y de los datos. Ahí estábamos, Claro. ahí estábamos, perfecto, de los datos. Entonces yo en este momento que estoy en fase de modelado, desde la semana pasada que entramos en la fase de modelado. Entonces, elegimos la técnica, ¿sí? Elegimos el algoritmo adecuado
a los datos y, por supuesto, al problema de negocio que tenemos que resolver. Entonces, estamos decidiendo entre un algoritmo u otro. Y una vez que estamos ya en la fase de modelado, estamos decidiendo, ¿sí? Esta configuración. ¿Se acuerdan que los algoritmos los podíamos configurar y decirle, vos, mira, ¿se acuerdan lo de la poda? Ahora estamos diciéndole, mira, 4 grupos es suficiente, 10 me parece un montón. O la otra es, que creo que también algo lo hablamos la vez pasada, es en lugar de mirar o en lograr de quedarme con, digamos, en este caso, los clústeres o los grupos que tienen la gran mayoría, porque los que tienen la gran mayoría son los que describen, ¿sí?, el comportamiento de lo que estoy analizando, ¿no? Es decir, me describen las características de cada grupo. Pero hay veces que yo no estoy mirando eso, problema de negocio, no estoy mirando o no me interesa saber el patrón de conducta, sino lo que me interesa es buscar el fraude. Entonces, cuando yo busco el fraude, no busco el comportamiento, o sea, miro el comportamiento, obviamente que lo necesito tener como referencia de cuál es el comportamiento de las mayorías, pero para contraponerlo con el comportamiento de aquellos que son minoría y que pueden justamente en ese lugar estar, digamos, ocultos las conductas fraudulentas. ¿Se entiende? Entonces yo le voy a prestar atención a ese clúster que tiene menos cantidad de observaciones, de registros, y voy a poner atención ahí para entender cómo es que se produce la conducta fraudulenta. Porque eso es el negocio, digamos, ¿dónde voy a prestar atención? Si yo, por ejemplo, sabiendo que tengo que buscar conductas fraudulentas, lo que voy a tratar de hacer es, si le pedí 10 clústeres y hay un montón que están vacíos, bueno, los vacíos no me interesan. Trato de ir reduciendo la cantidad de clústeres, pero conservando algún clúster que conserve las minorías para después ponerle el foco. Recuerden que yo ejecuto el algoritmo y obtengo una primer versión luego del modelado. Y yo eso lo reviso y digo, ¿me sirve? A mí me parece que esta salida ¿es útil? Bueno, si no me parece útil, otra vez genero el algoritmo, lo vuelvo a configurar hasta encontrar un modelo, esto se llama modelo, un modelo que me parezca a mí que en función de todo el conocimiento de negocio y de los datos que tengo, puede ser de utilidad para resolver este problema del negocio luego en la etapa de evaluación con el cliente. ¿Se entiende? Así que estamos conectando cosas con la primera parte. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver un poquitito más entonces cómo funciona este algoritmo, ¿sí? Bueno, la arquitectura de SOM, bueno, tiene 2 capas. Una que es la capa de entrada, ¿sí?, que tiene, bueno, n neuronas, es una por cada variable de entrada, ¿sí? Encargada de esta capa, digamos, esta primera capa que es la de entrada, recibe la información y la transmite a la capa de salida, ¿está bien? Y la capa de salida, que tiene m neuronas, es la que procesa la información y la que arma los mapas de rasgos, que es la que está arriba, ¿no? Es decir, abajo está la capa que tira la información, se entrecruza todo y arma esa tabla, que es como si fuera el mapa bidimensional, donde dice, bueno, dónde va a ir a parar cada una de las neuronas, ¿sí? Las neuronas son cada una de esos registros que tienen cada montón de variables y en función de eso dice, bueno, vos vas acá o vas allá, ¿sí? Las va ubicando, ¿sí? Entonces, tiene 2 capas, la de entrada y la de salida. Entonces, estas conexiones que hay entre la capa de entrada y de salida son siempre hacia adelante, es decir, de la de entrada hacia la de salida. Y la neurona de la capa de entrada está conectada con otra de la capa de salida a través de un peso, ¿sí? Hay un peso. De esta forma, la neurona de la capa salida tiene asociada un vector de pesos. Ahora vamos a ver eso cómo funciona, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a suponer acá, ¿sí?, que tenemos acá una cantidad, ¿sí?, vamos a definir los clústeres. Yo le voy a pedir acá a SOM que me arme 4 clústeres, ¿sí? Yo quiero 4 grupos, ¿está bien? Y vamos a suponer que yo le voy a dar acá esta cantidad de registros, ahí que son un total de 10 casos. Siempre pongo algo acotado como para poder comprenderlo y abordar la complejidad. Entonces le voy a dar 10 casos, ¿sí?
Y lo que está pintado ahí, como yo le pedí cuatro clústeres, ¿por qué están pintados ahí 4 registros? Que serían 4 neuronas. ¿Por qué están pintados? Y por cada uno no serían los dueños de cada cajita, como vos Claro, decías. eso exactamente. Al azar elegí esos 4, lo hace la herramienta al azar, y son los que va a poner cada uno en cada cajita, ¿sí? Eso es justamente por eso hay 4 pintados de ese color. Entonces, muy bien. Se seleccionan tantos casos al azar, ¿sí? Como clústeres o grupos, ¿sí? Que se hayan definido para ser ubicados. Lo que se denominan, van a actuar como centroides, ¿sí? En cada clúster. ¿Por qué como centroide? Porque va a ser alrededor de esa neurona todo lo que yo voy a encontrar parecido. Hace como centroide, es un centroide azaroso, digamos, ¿sí? Porque lo pongo ahí como algo, para empezar tengo que empezar con algo al azar, ¿sí? Algo al azar, no me queda otra que empezar por algo al azar. Entonces, esos son centroides, o sea, todo va a girar en torno a, por ejemplo, en el centroide que tenemos, que es el amarillo, voy a tener, vamos a mirar ahora los valores, ¿no? Yo tengo que el valor de comedia es 2, el valor de drama es 3 y el valor de acción es 1. Imagínense que alguien opina cuánto le gusta o cuánto no le gusta, ¿sí? Vamos a suponer que es del 1 al 5, el 1 me gusta poco y el 5 me gusta mucho, y alguien hizo una encuesta, ¿sí? Y respondieron cuánto le gusta la comedia, el drama y la acción. Entonces, el clúster amarillo, alguien habla de que de comedia le gusta poco la comedia, el drama más o menos, y la acción nada, o sea, muy poco, 1 es muy poco. El segundo clúster dice, ni la comedia me gusta muy poco, el drama me gusta bastante, y la acción me gusta más o menos. Y así sucesivamente. Vamos teniendo, ¿sí? 4 centroides, ¿sí? Sobre los cuales los vamos a usar para comparar contra el resto de los registros, ¿sí? Entonces, lo que esperen que yo les voy a compartir un Excel, me dan un segundito que va a ser más fácil, es decir, yo les comparto el Excel, va a ser más fácil. A ver, no sé si lo están viendo, muy bien. Si usamos el Excel nos va a resultar más fácil porque es lo mismo que tenemos ahí en el PowerPoint. Acá yo lo tengo, ¿sí? Acá tenemos lo mismo, acá tenemos los centroides, ¿sí? Estos son los centroides. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con estos centroides? Lo vamos a usar, dijimos, para comparar contra todos los demás registros, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta comparación. Dice, bueno, yo tengo acá, vamos a posicionarnos acá, que si lo van a ver les va a resultar más fácil. Yo se los voy a pintar ahí para que lo vean. ¿Se ve ahí qué es lo que estamos haciendo? Está comparando, ¿sí? El centroide amarillo, ¿sí? Cada una de las variables, ¿sí? Que conforman este centroide, cada una de los valores de las variables independientes que conforman esta neurona o este registro, es decir, el valor 2 de comedia, el valor 3 de drama, el valor 1 de acción, lo voy a comparar contra el valor, ¿sí? Del primer caso, ¿sí? Entonces lo que hago es, al valor, digamos, que es de entrada, el valor de entrada es el que está en B, ¿está bien? O sea, lo que es el valor de entrada es este, ¿sí? Acá tengo los valores de entrada, acá tengo los centroides. Entonces, al valor de entrada, ¿sí? Le voy a restar, en este caso, al valor de entrada de comedia, le voy a restar el valor de entrada, el valor del centroide de comedia. A 1 le voy a restar el 2, ¿sí? La distancia, busco lo que se llama la distancia euclídea. Voy a medir la distancia euclídea. Entonces, a cada una de las entradas, o sea, cada uno de los valores de cada una de las variables de la entrada, le voy a restar el valor correspondiente, ¿sí? Del centroide. Entonces, hago esa diferencia, ¿sí? Cada una de estas diferencias las elevamos al cuadrado, ¿sí? Y las sumamos. ¿Lo ven acá el cálculo? Entonces, a todas estas distancias, a todas estas diferencias elevadas al cuadrado, ¿sí? Lo que hacemos es después, le vamos a calcular, las sumamos y le vamos a calcular la raíz cuadrada. ¿Está bien? Entonces, con este cálculo, ¿ven? Esto lo hice solamente en el clúster acá, lo hice acá en el 1, ¿sí? En el 1, en el clúster 1, porque el clúster es acá ahora sí, ¿no? No nos confundamos. En el clúster estoy comparando
estoy haciendo toda la comparación de todas las variables de entrada contra los centroides. ¿Sí? ¿Lo vieron? Eso lo hice acá. Eso mismo voy a hacer ahora con el clúster 2. ¿Sí? Tomo la misma variable de entrada, pero lo voy a comparar contra el centroide verde. Hago lo mismo. ¿Me siguen? ¿Se entiende? ¿Estamos ok? Háganme por lo menos un pulgarcito, así sé que están del otro lado vivos y escuchando. O No, sea, no. perdón. Sí, Yo tengo una consulta. dale. Cuando tenés el clúster 1 te da 2,45 porque lo que haces es restarle, o sea, sería 2 menos 1, que es lo que tenés en el primer registro de comedia y así, y después lo sumás y a eso le haces la raíz. Mira, no sé, ¿lo ves? No sé si te lo agranda un cachitito, no sé si se agranda, no se agranda el cálculo. Sí, a ver se ve acá. igual. Ah, ¿se ve? Ah, ¿lo ven? Sí. Ahí el cálculo es, primero vas a restar a la entrada, perdón, vamos a correr esto para acá. A la entrada, ¿sí? La entrada es justamente todo esto, ¿no? Es todo lo que vos estás ingresando, las neuronas de entrada. Cada neurona de entrada, vuelvo a pintarte acá para que lo veas, le vas a restar el mismo valor de la misma variable del centroide amarillo, ¿sí? Ok. Entonces, mira, acá, en este de acá, vos vas a comparar, te lo pinto para que lo vean, ¿sí? Si ahí lo ven, estoy comparando este contra el centroide amarillo. Si me vengo acá, comparo la misma entrada con el centroide verde, el mismo cálculo. Si me vengo acá, comparo la misma entrada con el centroide este medio naranja. Y lo mismo con este, ¿sí? Ahí lo ven. Entonces Ok. yo la entrada la comparo contra los 4. Y busco la distancia euclidia. Encuentro un valor que se calcula, bueno, como lo están viendo en pantalla. Hago la resta, ¿sí? Busco la resta entre la entrada versus el centroide, eso lo elevo al cuadrado, sumo todas estas, ¿sí? Todas estas distancias, estas diferencias, y después aplico la raíz cuadrada y obtengo un valor, que es el que estamos viendo acá, el 2,45. El 2,45, el 0, el 3,2, ¿sí? La Listo. distancia, ok, ¿bien? Entonces, vuelvo acá, me voy a posicionar acá y otra vez, ahora voy con la segunda entrada, que es la segunda. Y vuelvo a hacer lo mismo, comparo la segunda entrada contra todos, ¿sí? Siempre comparo. O sea, todas las entradas las voy a comparar contra las 4 cajitas para ver en cuál voy a ponerlo. Por ahora hice por ahora hice la distancia euclidia, nada más que eso. ¿Está bien? Hice la distancia euclidia. Entonces, teniendo la distancia euclidia, ¿sí? Que es este cálculo que yo tengo acá, hasta acá estamos bien, ¿verdad? Es un cálculo, pero ¿se entendió? Sí, ahora sí. Y entonces, una vez que yo tengo la distancia, busco la distancia mínima. Es decir, bueno, ahora ya hice este cálculo. ¿Está bien? Hice este cálculo. Bueno, necesito ahora saber cuál es el más cercano, la distancia mínima. ¿Cuál de estos 4 es el que tiene una distancia más cortita? Y acá es digamos, la distancia más cortita acá es 0. Acá también hay otro que tiene distancia 0. La menor acá es 1,41. Acá es de 1,73. Acá también tenemos una distancia 0. Acá tenemos 1,41. Y así sucesivamente. Buscamos la distancia mínima. ¿Está bien? No, ¿Ok? ahí me perdí. ¿La distancia mínima con respecto a qué? No, entre estos 4. ¿Cuál es el menor de estos 4? ¿Cuál es la distancia euclidia más baja? Y la del 2. Por eso, la que dice 0. Correcto, la Sí. del 2, que es lo que dice acá, digamos. La distancia mínima es la 0. Entonces, ¿a qué centroide corresponde? Al 2. La distancia mínima acá es 0. ¿A quién corresponde? Al centroide 3. ¿Vamos Sí, bien? la que te da 0 es que justo ese dato Claro, es el es el centroide mismo, o es el mismo. justo tiene una coincidencia absoluta de datos. Está bien, Correcto. está claro, está claro. Correcto. Acá piensen que tenemos nada más que ¿cuántos registros? Tenemos 10 casos. ¿Sí? Obviamente. Imagínate que vos no tenés, no sé, 10.000 casos. ¿Sí? Tenés 10.000. Esto es simplemente para que vean cómo funciona. ¿Vamos bien? Es bastante sencillo el cálculo. Entonces, lo que a mí me interesa en realidad es, o sea, a partir de cuál es la distancia mínima, bueno, en realidad, cuál es el centroide donde yo voy a ubicar a esta entrada. A mí esto me sirve para saber que la entrada primera la voy a poner en el centroide 2, ¿sí? Entonces la traigo acá. La entrada 2, que decir,
La entrada 2, vamos a buscar acá, esperen que voy a achicar esto, que me quedó muy grande. La entrada 2, a ver si lo vemos ahí, la entrada 2 es clúster centroide 2, este. 1, 4, 3, lo voy a poner acá, porque esta entrada me está diciendo que se parece al centroide 2, ¿sí? Bueno, y ahí lo voy a poner, ¿sí? Esta entrada, ¿sí? La entrada esta de acá, ¿dónde lo voy a poner? En el 3. Entonces lo voy a poner acá en el 3, ¿sí? 2, 1, 3. ¿Me siguen? Estoy ubicándolos. Es a quién se parece más y lo voy poniendo, ¿sí? Esto es bastante simple. Sí, sí. Bien. Una vez que yo tengo ubicados, ¿sí? En función de cuál es el centroide correspondiente, en función de la distancia mínima euclidia, voy a obtener entonces esta distribución, ¿sí? Voy a tener en el clúster 1, uno solo. En el clúster 2 tengo 4. En el clúster 3 tengo 3 y en el clúster 4 tengo 2. Imagínense que son, imagínense que acá hay 1000, acá hay 4000, acá hay 3000, acá hay 2000. Imagínense otras cantidades, ¿no es cierto? Yo hago esto para poder hacer el ejercicio más rápido y que se entienda. Entonces digo, bueno, perfecto, voy a buscar en cada uno cuál es el promedio. Bueno, acá me va a dar lo mismo, 2, 3, 1. Acá el promedio me va a dar 1, 4,25 y 3,50. Acá el promedio me da 2,67, y acá me voy obteniendo ya promedios. Quiere decir que yo ya en la segunda vuelta arranqué con una primer vuelta al azar, ¿sí? La segunda vuelta ya no va a ser al azar, ya la voy a hacer a partir de estos nuevos centroides que los obtuve a partir de un promedio. Este es igual, acá ya esto se va ajustando un poco más, entonces quiere decir que yo acá ya voy a volver a hacer este ejercicio, esto mismo, ¿sí? Pero con estos centroides. Y vuelvo a repetir lo mismo. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir otra vez, a todas las entradas las comparo con los nuevos centroides. ¿Vamos bien? Sí, 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 sí. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Yo esto lo vuelvo a ejecutar. Vuelvo a comparar. ¿Yo qué hago? Tomo nota, ¿no? Tomo nota. A mí me van a quedar esto a mí me va a quedar. Yo digo, bueno, listo, o quizás veámoslo acá, ¿no? Tengo estos centroides. Vamos a suponer, así como yo tenía estos centroides iniciales, me van a quedar los centroides resultantes y son los que yo voy a utilizar para hacer una segunda vuelta. Y voy a tener acá de vuelta otra tablita con nuevos centroides, porque lo volví a ejecutar. Bueno, así lo puedo ejecutar y vamos a suponer que lo ejecuté por tercera vez. Y voy a obtener otra vez nuevos centroides. ¿Qué es lo que voy a hacer yo siempre para tomar la decisión de si continúo entrenando o si ya me siento conforme? ¿Dónde pararía? Comparar si un centroide con el anterior cambiaron suficiente. Correcto. O cuando ya no cambiaron más, cuando no sean iguales los últimos centroides que obtuve versus los anteriores, ahí puedo considerar que mi red quedó entrenada. ¿Sí? Esto es lo que hace una red de estas características. Se estabiliza, ¿sí? Y tiene, al menos con este set de datos, porque yo lo entreno con un set de datos. Imagínense que la red tiene que aprender. Y aprende con un set de datos que, cuanto más grande sea el set de datos, bueno, mejores y más estables van a ser esos resultados. Si yo la entreno con poquitos datos, y bueno, a la primera que yo le cargue datos para ponerlo ya en uso, bueno, posiblemente empiece a tener dudas de si va en un clúster o en otro. Pero cuanto más sólido esté el conocimiento y más segura esté de que son 4 clústeres y que el clúster 1 se diferencia bien del 2 y bien del 3 y bien del 4, bueno, después me va a ser más fácil usarla, ponerla en uso para que alguien pueda después usarla como base de conocimiento o para toma de decisiones. Eso no quita que esto, si yo lo entrené con 10.000 registros, yo le pueda después tirar, no sé, 2.000 registros más y no siga aprendiendo, porque siempre va a estar aprendiendo, pero va a tener resultados, ¿sí? Bastante más estables, salvo que cambie todo el negocio. Y puede pasar, digamos, acá no hay nada matemático. Viene a resolverme un problema que puede durar un tiempo y no se puede sostener en el tiempo, porque el comportamiento cambia. ¿Se entiende? ¿Me siguen esto que les acabo de decir? Sí, 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 sí. Sí, profe. ¿Ok? Bien, entonces,
Quiere decir que lo que hace esta red, ¿sí? Es esto, ¿sí? O sea, va buscando, se los explicaba acá porque me parecía más fácil en el Excel, así que ahora vamos a volver a la diapositiva, donde yo acá les explicaba. Acá tienen el cálculo, cómo se hace. Acá aplicamos el cálculo para obtener la distancia euclidia, que ya lo vimos nosotros recién ahí en el Excel. Después buscamos la distancia mínima, que ya lo vimos recién, ¿sí? Y luego, en función de la distancia mínima, vamos a ubicarlo en un determinado centroide. Vamos a ubicar todas las entradas en alguno de los clústeres y vamos a obtener los nuevos centroides para aplicar en la siguiente corrida, los nuevos centroides, con los que luego vamos a volver otra vez a hacer la nueva ejecución. Bueno, ahora, el problema con esta red, que dice, bueno, está bien, me armó 4 grupos, pero claro, ¿qué hacemos con esos 4 grupos? ¿Qué podemos hacer con esos 4 grupos? Porque imagínense que ustedes no tienen 10 grupos, ustedes tienen 10.000, 20.000 registros que se van a ubicar en 4, 6 o N clusters. Entonces, uno dice, bueno, está bien, pero el cliente nuestro en realidad quiere entender en qué se diferencia. O sea, primero, vamos a suponer, vamos a ir por lo más estándar, que es tratar de, vamos a suponer que nuestro cliente quiere conocer, ¿sí? La conducta de sus clientes, ¿sí? Sus clientes realizan compras de sus productos en zonas geográficas, en determinados momentos del año, determinadas cantidades. Entonces tiene facturas, ¿sí? de compra que representan, esas facturas de compra representan la conducta de los clientes, porque la compra es describe la conducta que tiene un cliente en relación con una empresa. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero es encontrar ese patrón de comportamiento, ¿sí? Porque quiero lanzar una campaña, porque quiero fortalecer algún producto, lo que fuera, ¿sí? O focalizar, digamos, un producto en función de determinado perfil de cliente, alguna decisión X que este cliente, pero si conoce y puede clusterizar o agrupar el comportamiento de sus clientes, obviamente va a poder tomar mejores decisiones. Entonces, imaginemos que quiere eso. Entonces, supongamos, ¿sí? Que acá lo que queremos hacer es encontrar esos grupos, ¿está bien? Esos grupos de comportamiento. Entonces, yo lo que necesito es ver cuáles son las características de cada uno de estos grupos, ¿sí? Que yo tengo el grupo, vieron que nos tienen a todos clasificados, el Banco Central nos tiene a todos clasificados con una letra, A, B, C, eso lo saben, ¿no? De acuerdo a digamos, nuestro comportamiento financiero. Entonces, nuestro comportamiento financiero nos asigna una letra que describe cómo es nuestro comportamiento financiero, ¿sí? Ahora, está bien, pero yo no sé cuál es el comportamiento de A, financiero de A y el de B. ¿Cómo es? ¿Cómo sé yo esas características? Entonces, lo que nosotros necesitamos darle a nuestro cliente, luego de haber aplicado este algoritmo, es una descripción de las características de cada uno de estos grupos, que pueden ser letras A, B, C, D, o puede ser un nombre, ¿sí? Yo acá lo que tengo es un caso, ¿sí? Es un caso creo que la vez pasada yo les había dado, este es un caso medio de libro, que son los de las flores. Vamos a suponer que nosotros, ¿sí? Tenemos, quizás si se los muestro en el Excel, esperen que si yo tengo un Excel por acá de también tenía un Excel de esto. El gráfico radial. Bueno, acá yo tengo, este es el gráfico de las plantas. Bueno, acá tengo el mismo, ¿sí? Lo están viendo ahí, yo tengo varios gráficos radiales. Vamos a suponer que yo acá tengo mucha más cantidad, ¿no? Tengo como 140, ¿se acuerdan que eran 140? Acá tengo 140, me parece que tengo más, no, 150, perdón, no tenía 150, tengo 150 casos, ¿no? Ya lo clasifiqué, ya dije que todos los que reúnen características comunes, ¿sí? Le puse de nombre setosa, ¿sí? Yo ya pude armar, le puse nombres, o sea, acá ya está resuelto, ya aplicamos SOM, encontré que hay 3 grupos y yo los bauticé con nombres, ¿sí? Setosa, vergínica y versicolor. ¿Está bien? Son esos 3 nombres. Muy bien. Entonces,
porque estos son los clústeres, yo ya apliqué SOM, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Apliqué SOM? ¿Sí? Entonces, correcto. Sí, Bueno, entonces lo que yo tengo acá son, este sería, por ejemplo, el valor promedio, sería el valor promedio que tiene el ancho del pétalo de la cetosa, en función de todo lo... Acá tendríamos el largo del pétalo de la cetosa, el ancho del sépalo, el valor promedio, el largo del sépalo, de la cetosa, y así con cada uno. Yo obtuve un valor promedio, ¿sí?, de cada una de las, digamos, de las variables independientes por cada una de los clústeres. En este caso son especies de plantas. ¿Está bien? O sea, acá un botánico tenía muestras y terminó bautizándolas con un nombre. Quizás al principio tenía 1, 2, 3 y después le puso nombre. Y además lo que tengo acá el promedio del ancho del pétalo, ¿sí? De todos, ¿sí? Acá el promedio de todos lo tengo acá, que también me va a ser de utilidad. Entonces, una de las formas que a nosotros, imagínense que nosotros tenemos esta información, es lo que nos pasaba la vez pasada, o sea, yo termino viendo una salida que son reglas, acuérdense que yo veía las reglas y tenía que discernir cuál regla era buena y cuál regla era mala, ¿se acuerdan que hicimos todo un cálculo para saberlo? Porque en realidad yo no sabía si una regla aplicaba a todos o a alguno de los casos que estaba dentro del nodo. Acá me pasa lo mismo, yo veo esto y necesito poder entender qué pasa o cómo se diferencia la cetosa de la vergínica, de la versicolor. Entonces, una forma de hacerlo es con un gráfico radial. El gráfico radial, yo acá tengo justo 4 variables independientes, pero yo puedo tener más variables independientes, que es lo más común, tener muchas variables independientes. Entonces, por cada variable independiente voy a tener un vértice, ¿sí? Puedo tener más vértices. Acá tengo solo 4, pero puede haber más, ¿sí? Y pueden ser números impares. Entonces, yo lo que voy a hacer, bueno, yo acá hago también, pongo acá estos valores, ¿sí? Y digo, bueno, vamos a representar la cetosa, ¿sí? Que es la primera. Voy a representar el 2,46 en el ancho del pétalo, acá, ¿sí? Este es el 2,46, ¿sí? Voy a representar el largo del pétalo, ¿sí? Acá, 14,62. Acá voy a representar el 34, ¿lo ven? Y acá voy a representar el otro. Y así sucesivamente, con la vergínica, ¿sí? Con cada una de las variables, ¿sí? Y después con la versicolor, que es la verde. Y hay también una línea punteada, que es la línea punteada amarilla. Que la línea punteada amarilla, ¿sí? Es este promedio, es el promedio de todo. ¿Está bien? Me sirve el promedio, me sirve para saber, sobre todo para comparar. Entonces me voy a posicionar un poco más acá ahora. Entonces, yo lo que tengo, ¿sí? Es este gráfico radial, que con este gráfico radial yo ya puedo empezar a comunicar o a mostrar resultados de una manera mucho más amigable y mucho más fácil de entender por cualquier terrestre, ¿no? Cualquier terrícola, porque si yo me pongo a analizar las cosas en términos de números, imagínense que puede haber mucha más cantidad de variables independientes y mucha más cantidad de especies, esto no lo puedo abordar intelectualmente. Entonces la gráfica, ¿sí? Me permite a mí tener una visualización. ¿Y yo qué podrían decir acá mirando esta gráfica? ¿Qué dirían? Y mirando rápido diría que la vergínica es es la hoja más grande, digamos, la que tiene los Por rasgos más grandes. ejemplo, correcto, es la que tiene, claro, la que tiene todos los valores, ¿sí? Tendiendo a ser los más grandes. ¿Qué podemos decir? ¿Qué otra cosa? Y lo podríamos especificar, ¿no? Podríamos ser, por supuesto, mucho más detallados con lo que estamos diciendo. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué otra cosa se les ocurre decir? Vayamos a la cetosa, que es interesante el caso de la cetosa. Y la cetosa tiene un pétalo chico, pero un sépalo grande. Claro, el más grande de todos, digamos, encima Sí. por encima del promedio, ¿no? Se escapa del promedio, ¿está bien? Bueno, quiere decir, o sea, visualmente, cualquier persona, ¿sí? Sobre todo alguien del negocio, ¿no? Ya pensando en este cliente, pero nosotros también que entendemos el negocio, podemos con esto construir una descripción, porque no nos olvidemos que nuestro trabajo termina cuando somos capaces de comunicar los resultados. Es decir, no termina nuestro trabajo cuando aplicamos un algoritmo, sino que nuestro trabajo termina
cuando somos capaces de interpretar esos resultados, los modelos, cuando somos capaces de interpretar y comunicar los modelos que obtuvimos. ¿Se entiende? Ahí termina nuestro trabajo. ¿Vamos bien? Esto es súper importante lo que estoy diciendo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Bien. Entonces, volviendo, vamos a volver acá al PowerPoint, donde estábamos recién, ¿sí? Acá, esto es lo mismo que teníamos recién en el Excel, ¿sí? Entonces, construimos el gráfico radial, y lo que podemos hacer, yo acá de pronto les puse, ¿sí? Una suerte de descripción. ¿Cómo comunicaríamos? Además de, digamos, cómo acompañamos al gráfico radial, que lo tenemos que mostrar, ¿sí? Lo podemos acompañar con, podemos hacer dos focos, o bien puedo hablar de cada una de las variables, es un camino, o bien puedo describir cada una son dos formas de hacerlo, ¿no? O bien describo por variable, o bien describo por grupo. Bueno, yo elegí acá hacerlo por variable, pero es a criterio, digamos, ¿no? Bueno, el ancho del pétalo. La clase setosa es la que posee el ancho de pétalo más angosto y por debajo del promedio. La clase vergínica es la que posee un ancho de pétalo más amplio y por encima del promedio, siendo la versicolor muy similar en valor al promedio. Entonces, acá voy explicando, ¿sí? La clase setosa, la que posee el largo de pétalo más angosto y por debajo del promedio. Bueno, y voy usando, y voy comparando y usando el promedio también, ¿no? Hago una descripción, lo mismo que estábamos haciendo recién oralmente. Entonces, nuestro trabajo, ¿sí? Además de entender cómo trabaja el algoritmo, que es lo que vimos al principio, entender que tenemos que poder generar una salida, ¿sí? No está terminado su trabajo, esto es importante, y acá, digamos, acá marco algo que tiene que ver con el trabajo práctico final, ¿sí? Ese que tenemos que hacer y empezar a construir en breve. Recuerden que vamos a encontrar y vamos a empezar a buscar set de datos, no 1, 3. Cada grupo 3 sets de datos para que podamos elegir el que mejor se adapta a este tipo de análisis. ¿Está bien? De los 3 vamos a elegir uno que mejor se adapte. ¿Para qué? Para que no se frustren. Para yo ayudarlos a elegir el set de datos más adecuado para aplicar algún algoritmo. Tenemos ese set de datos y vamos a tener que hacer un trabajo de ingeniería inversa, porque como no tenemos un cliente real que nos traiga un set de datos, vamos a tener que imaginar un negocio, ¿sí? Donde esos datos tengan sentido, inventar un negocio para adecuar esos datos a ese caso en particular. Después tendremos que hacer una comprensión de los datos, ¿sí? Junto con ese negocio que nosotros inventamos, y empezar a hacer todo el procesamiento de los datos, la preparación, para después modelar y construir un resultado como este que yo acabo de mostrar. O sea, ustedes pueden, o sea, está bien que ustedes, de hecho lo van a hacer, van a encontrar que los resultados pueden ser mejores o peores, pero lo que tenemos que hacer es brindarle a nuestro cliente un resultado en términos de negocio, una descripción comprensible por alguien que no es un analista, alguien de ciencia de datos, sino que está interesado en los valores o en los resultados que nosotros. Es como si nos entrega, como si nosotros nos hacemos una resonancia magnética y solamente nos dan las imágenes. Si no nos dan un informe, podemos interpretar las imágenes. Es más, el médico, ¿sí? Muchos médicos, algunos son capaces de interpretar las imágenes, pero otros se apoyan en el informe. Eso se habrán dado cuenta si alguna vez se hicieron una resonancia magnética nuclear, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, cuando uno se hace, por ejemplo, un estudio de esas características donde hay imágenes, siempre viene con un informe, porque ese informe está describiendo lo que estamos viendo en las imágenes, ¿sí? Es un informe objetivo que no está diciéndole a nadie, no le está diciendo al médico que pidió el estudio si, por ejemplo, nos tienen que operar o no, por ejemplo, porque esa es una decisión del médico. Acá pasa lo mismo, nosotros como especialistas en ciencia de datos vamos a describir lo que vemos. Después el dueño de los datos, nuestro cliente, hará con esos datos lo que quiera, pero nosotros somos objetivos, contamos lo que vemos, no damos recomendaciones de qué hacer. Eso también hay que tener cuidado porque uno se ve tentado de escribir en los informes qué acciones el negocio debe tomar. Y eso es lo que no puede suceder en un informe objetivo. ¿Se entiende este punto?
Sí, por ahora sí. Sí, profe. ¿Está claro? Entonces, yo tengo que ser objetivo. Por supuesto que tengo que entender el negocio, tengo que entender para qué lo quiere, tengo que entender los datos, tengo que poder hacer una adecuada, digamos, preparación de los datos y modelar, pero cuento lo que veo, nunca voy a estar diciendo qué es lo que el negocio tiene que hacer. Ahí me guardo a silencio, el dueño de los datos sabrá lo que tiene que hacer o no hará nada, ¿sí? Entonces, aquí es donde siempre prestar atención. No terminamos aplicando el algoritmo y se terminó, sino generando un reporte de resultados útiles para el negocio. Luego viene, ¿se acuerdan? La evaluación. La evaluación es cuando yo ya me siento confiado que este modelo a mí me parece, en función de mi conocimiento, me parece que puede ser útil, ahí es donde paso a la evaluación, me junto con el cliente y le muestro mi modelo. El modelo más adecuado, porque yo pude haber hecho esto varias veces hasta yo encontrar el modelo que a mí mejor me parece. Se lo muestro y ¿qué puede pasar? Que me dé el ok o que me diga no. Y yo tenga que desandar este camino, ¿sí? Volver hacia atrás, ¿sí? Y tomar otras decisiones en función, por supuesto, de lo que el cliente me dijo. No tomo el input que me dio el cliente y en base a eso tomo decisiones para ajustar mi modelo o tal vez los datos. Yo no sé qué tanto tengo que ir para atrás, pero puede ser que tenga que ir incluso a modificar ese set de datos que yo había generado en la fase 3. ¿Se acuerdan? ¿Estamos ok? Sí, profe. ¿Quedó claro? Bueno, bien. Entonces, muy bien. Voy a pasar lista, chicos, paso lista. Esperen que voy a dejar de compartir, voy a buscar la planillita Excel con ustedes. Bueno, vamos con el presente. Está por ahí, Diego, ¿estás por ahí? Así seríamos, si está Diego, somos... Estoy. Ok. Voy a pasar lista, ¿sí? Vamos con, bueno, los que siempre están, ¿no? Porque los que no están ya no los voy a nombrar. Alaña. ¿Está? Por las dudas voy a dejar acá. Alaña no está. Ares. Te puso que sí en el Alaña chat, acaba de perdón. Perdón. Gracias, chicos. No me di cuenta. Ares acá, Ares presente. también. Argüello. Ok, Argüello. Presente. Bueno, tienen que me voy a juntar las pantallas. Aspirós. Presente. Ávalo. Presente. Barbieri. Presente. Barra. Presente. Barría Morales. Presente. Vigarani. Presente. Bogo. Presente. Brizuela. Presente. Cáceres. Presente. Calabrese. Presente. Carballo. Presente. Carrasco. Presente. Casanova. Presente. Castañeda. Presente. Chechi. Presente. Chesta. Presente. Chuquitarco. Presente. ¿No? Ok. Cornejo. Presente. Cubas. Díaz. Dotti. Presente. Falcón. Presente. Ferrara. Presente. Gabrieli. No, perdón. Gamboa. Presente. García Campos. Presente. García Méndez. Presente. Giordano. Presente. Giostra. Presente. Giuricin. ¿No? González. Perdón, profe, no mandaba el micrófono. Sí, Ah, estoy, Judicín, ok, acá estoy. Listo. González Guerrico. Presente. Inostroza. Presente. La Roulette. Presente.
Ledesma, Presente. López, Franchi, Presente. Magnano, Presente. Martín, Tobías, Presente. Milaraña, Presente. Napoli, Presente. Negri, Presente. Oso, Presente. Ostoich, Presente. Otondo, Presente. Paz, Presente. Pesarini, Presente. Pino, Presente.